Las malformaciones congénitas son alteraciones en la estructura de un órgano o parte del cuerpo, debidas a trastornos en su desarrollo durante la gestación, causados por factores genéticos o ambientales, provocando además alteración del funcionamiento del órgano afectado. Su importancia radica en tratarse de un problema frecuente, 15 de cada 1000 recién nacidos, y grave, ya que puede comprometer a órganos vitales, causando la muerte, y en aquellos que logran sobrevivir requieren tratamientos largos y costosos. Una de las preocupaciones principales de los padres ante la llegada de un bebé es que nazca sano. Para ello, es importante tomar algunas precauciones antes y durante los meses de gestación. El desarrollo intrauterino se divide en el periodo embrionario, que ocupa las primeras 9 semanas, y el periodo fetal, que finaliza al nacimiento. Los 3 primeros meses de embarazo son los más sensibles, debido a que se están formando los órganos del bebé. Durante este tiempo, cualquier tipo de agresión, consumo de alcohol, tabaco o medicamentos pueden provocar serios daños en el embrión y en la formación de sus órganos. Entre los casos más comunes se destacan hidrocefalia, tamaño desmesurado de la cabeza debido a la acumulación excesiva de líquido en el interior del cráneo. Microcefalia, cabeza pequeña y generalmente deforme, ocasionada por un subdesarrollo de la caja craneal. Labio leporino, presencia en el recién nacido de una gran hendidura en el labio. Espina bífida, defecto del tubo neuronal que consiste en una anomalía en el cierre de uno o más vértebras. Pueden existir alteraciones de cromosomas autosomas y cromosomas sexuales. Alteraciones de cromosomas autosomas. La alteración autosómica se produce en los cromosomas autosomas. Entre las más frecuentes tenemos síndrome de Down, enfermedad congénita debido a la presencia del cromosoma 21 adicional. Es decir, se trata de una trisomía. Se asocia esta patología a madres con una edad que sobrepasa los 35 años. Nace un niño Down por cada 650 niños nacidos vivos. Presentan los siguientes síntomas: retardo mental, cara y ojos mongólicos, puente nasal hendido, implantación baja de las orejas, lengua grande, cialorrea, manos cortas y anchas. Trisomía 18 o síndrome de Edwards. Se debe a la presencia de 3 cromosomas en el par 18. Se da en la relación de 1 de cada 3000 nacidos vivos. Son pacientes de bajo peso y poco tamaño. Cráneo alargado, deformidad por flexión de los dedos de las manos, retardo mental grave y no viven más de algunos meses. Trisomía del par 13 o síndrome de Patau. Las principales anomalías de esta trisomía son deficiencias neurológicas, malformaciones cardíacas, labio leporino, paladar hendido, polidactilia, sordera y defectos oculares. Alteraciones de cromosomas sexuales. Consiste solo en la alteración de cromosomas sexuales. Las más frecuentes son síndrome de Klinefelter. Es la suma o adición de un cromosoma X en el varón, es decir, que tendrá 40. Presentan venas varicosas, escaso vello pubiano y axilar, piernas largas, testículos pequeños y duros, mamas grandes, impotencia sexual, esterilidad y cociente intelectual bajo. Síndrome de Turner. Solo ocurre en las mujeres. Se presenta porque a las células les falta todo o parte de un cromosoma X. Lo más común es que la paciente femenina tenga solo un cromosoma X, mientras que otras pueden tener 2 cromosomas X, pero uno de ellos está incompleto. Su frecuencia es en aproximadamente 1 de cada 2000 nacimientos vivos. Presentan insuficiencia ovárica, útero pequeño, vagina y mamas infantiles, enanismo, trastornos hormonales y anomalías en el corazón y vasos sanguíneos. Síndrome del triple X. Se presenta en las mujeres que poseen un cromosoma X extra. Esta anormalidad no provoca casi ninguna complicación en los recién nacidos.
Las mujeres que lo padecen son, por lo general, altas, poseen una inteligencia normal y son fértiles. Pueden llegar a padecer algunos trastornos de aprendizaje. Las probabilidades que se desarrolle esta normalidad son de aproximadamente 1 de cada 1.500 niñas. Hablaremos de terapia génica, que consiste en la modificación del material genético de una célula. ¿Cómo? Bueno, se realiza por introducción de un gen normal que va a ir a reemplazar al mismo gen defectuoso en su función. De modo que esta modificación va a revertir el posible trastorno biológico que esto causa. Según el tipo de células involucradas, podemos definir una terapia génica de células somáticas y otra de células germinales. Cuando la terapia apunta a corregir trastornos en células somáticas, entonces se va a corregir el defecto en un individuo particular. Ahora bien, si la terapia es de células germinales, entonces estamos hablando de óvulos o espermatozoides. En este caso, cualquier modificación en las células sexuales del individuo va a ser transmitida a la descendencia. Por lo tanto, la terapia de células germinales va a servir para corregir en forma definitiva enfermedades hereditarias o congénitas. Según la estrategia usada, podemos hablar de una terapia in vivo y una terapia ex vivo. En los procedimientos in vivo, las técnicas apuntan a reemplazar el gen defectuoso por directa inserción del gen normal al organismo. En las técnicas ex vivo, en cambio, lo que se hace es lo siguiente: se extraen las células del organismo, se modifican in vitro, se les inserta un vector con el gen normal y luego de ser cultivadas in vitro en forma artificial, se vuelven a insertar al organismo. Entre un sistema y el otro, podemos decir que las técnicas in vivo son obviamente más sencillas, sin embargo, se tiene menos control del proceso y en definitiva menor eficiencia. En cuanto a los procesos ex vivo, van a ser procesos más controlados y vamos a tener una mayor eficiencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe contar con una infraestructura y herramientas determinadas para llevar a cabo el proceso en forma exitosa y por ende el proceso en sí va a ser más costoso. Pueden ocurrir dos situaciones. Por un lado, puede insertarse en el genoma, en un cromosoma particular, en lo que se denomina la integración cromosomal, o también puede mantenerse en forma extracromosomal como un elemento genético, también llamado episoma. Cuando la integración es cromosomal, entonces se puede obtener la expresión del gen terapéutico a largo plazo. Sin embargo, como la integración es al azar, puede insertarse en una zona en la cual puede expresarse o no expresarse y por otro lado, también puede insertarse en un lugar interrumpiendo a un gen esencial, de modo que se puede ver afectado el patrón normal de expresión celular. Por su parte, si hablamos de los episomas, en este caso, pueden lograrse buenos niveles de expresión, pero la transferencia a las células hijas puede ser variada. Por otra parte, la integración y expresión a largo plazo no es necesaria siempre, dependiendo lo que se desea hacer con la terapia. Si es, por ejemplo,
un caso puntual en el cual se desea eliminar una célula tumoral, bastaría con tener un episoma con el gen terapéutico que cumpla su función. Bien, en cuanto a metodologías, existen distintos métodos. Se separan principalmente en los métodos físico-químicos y en el uso de vectores virales. Los métodos físico-químicos se basan inicialmente en integrar el gen terapéutico a un plásmido, un vector, el cual luego va a insertarse en la célula blanco. Para insertarse en la célula blanco existen distintas metodologías. Algunas de ellas son el tratamiento con fosfato de calcio, la electroporación, la formación de complejos de ADN y liposomas o ADN y proteínas, la microinyección del material genético, etc. Todo para lograr la exitosa internalización del ADN a la célula blanco. En cuanto a los métodos que involucran vectores virales, principalmente se utilizan adenovirus o retrovirus o combinaciones entre ambos. En estos casos se eliminan las zonas del virus involucradas en la replicación del mismo y se reemplazan por el gen terapéutico. Luego, este virus modificado se va a amplificar en células específicas y finalmente estos virus recombinantes se van a utilizar para infectar las células blanco. Ya dentro de la célula se va a procesar el ADN para finalmente expresar la proteína de interés. Por último, quisiera comentarles un poco sobre la terapia antisentido, que consiste en el uso de secuencias cortas de ADN o ARN que son complementarias a secuencias génicas específicas, de modo que interfieren en el flujo de la información e impiden la síntesis proteica. Se pueden diferenciar tres tipos principalmente. En la terapia antisentido se utilizan secuencias cortas de ADN que se van a unir a un ARN mensajero y van a impedir la traducción. Luego existen también las secuencias antigen que se unen en el núcleo de la célula al ADN formando una triple hélice e impiden la transcripción. Y por último podemos hablar de las ribosimas, que son secuencias de ARN antisentido que catalizan la hidrólisis de secuencias específicas de ARN mensajero. Estas ribosimas se diseñan para apuntar a un ARN mensajero blanco. Si alguna vez te han dicho que estás igualito a tu mamá o a tu papá, la genética te puede ayudar a entenderlo. La genética es la ciencia que da respuesta a preguntas de por qué la descendencia se parece tanto a sus progenitores. Para aprender un poco sobre esto, recordemos al monje austriaco Gregor Mendel y sus amigos los chícharos. Mendel trabajaba en el jardín de su monasterio, mezcló un grupo de chícharos con polen de otro grupo y descubrió que en las plantas hijas predominaban ciertas características. Por ejemplo, si una planta alta era cruzada con otra baja, el resultado no era una planta de tamaño mediano, sino una planta alta. Y si esa descendencia híbrida se cruzaba con otras plantas bajas, una cuarta parte de la descendencia era baja y el resto era alta. Ese tipo de regularidades condujo a Mendel a crear su teoría genética. Mendel fue el primero en utilizar la palabra gen. Los genes nos hacen altos o bajos, nos dan ojos azules o castaños, etc. La mecánica del gen es simple. Cada padre tiene dos juegos completos de genes y cada uno contribuye con un juego a su descendencia. Y depende de la combinación de esos genes, las características físicas que van a predominar en la descendencia, lo que nos lleva a introducir los términos de genes dominantes y recesivos. Cuando ambos padres de un niño tienen los ojos azules, el niño va a recibir un gen de ojos azules por parte de sus dos padres, y el niño tendrá ojos azules. Pero si uno de los padres tiene ojos cafés, el niño no puede tener un ojo azul y uno café, así que un gen tiene que ganar. El gen que gana se llama gen dominante y el gen que pierde se llama gen recesivo. Entonces todo se vuelve muy simple. Si alguno o ambos genes que recibe una descendencia son dominantes, entonces el rasgo dominante es el que se expresa y el rasgo recesivo solo se expresa si ambos genes son recesivos. Cualquiera de nosotros podemos llevar un gen recesivo y no saberlo.
ese gen recesivo permanece en el ADN de nuestra descendencia. Por ejemplo, una niña con un padre de ojos azules y madre de ojos cafés que nace con ojos cafés, pero lleva el gen recesivo de ojos azules por parte de su padre. Si ella tiene un hijo con alguien de ojos azules, el hijo puede tener ojos azules. De modo que si ambos padres tienen ojos cafés, pero tienen un hijo de ojos azules, no hay por qué sospechar de nada. Simplemente el gen recesivo se presentó varias descendencias después. En los seres humanos existen rasgos recesivos como ojos azules, daltonismo y calvicie, mientras que los dominantes son ojos marrones, visión de color y pilosidad. Y por eso hay mucha gente de ojos café que ve todos los colores y tienen cabello. El gen de 6 dedos también es dominante sobre el de 5 dedos. Sorprendente, pero cierto. La meiosis es un proceso complejo y los errores de esta en los seres humanos parecen tener una frecuencia sorprendente. Es posible que los cromosomas homólogos no se separen durante la meiosis 1, o que los cromátides hermanas no se aparten durante la meiosis 2. Cuando cualquiera de estas situaciones se presenta, se forman gametos que contienen una cantidad anormal de cromosomas, ya sea un cromosoma adicional o uno faltante. Si uno de estos gametos se fusiona con un gameto normal, se forma un cigoto con una cantidad anormal de cromosomas, y eso tiene consecuencias graves. En la mayor parte de los casos, el cigoto se convierte en un embrión anormal que muere en algún momento entre la concepción y el nacimiento. Sin embargo, en algunos casos el cigoto se desarrolla hasta convertirse en un lactante, cuyas células tienen un número anormal de cromosomas, lo que se conoce como aneuploidia. El efecto de la aneuploidia depende de los cromosomas que se encuentren afectados. El complemento cromosómico normal de los seres humanos es 46, es decir, 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Un cromosoma extra, que produce un total de 47 cromosomas, crea una alteración denominada trisomia. En cambio, la falta de un cromosoma, que produce un total de 45 cromosomas, produce una monosomia. De los 22 autosomas distintos en el complemento cromosómico humano, solo las personas con trisomía 21 pueden sobrevivir después de las primeras semanas o meses de edad. Casi todas las demás trisomias posibles son letales durante el desarrollo, en tanto que los fetos con trisomía de los cromosomas 13 y 18 a menudo viven hasta el parto, pero presentan anomalías tan graves que fallecen poco después de nacer. Más de un cuarto de los fetos que terminan en aborto espontáneo tienen una trisomia cromosómica. No todos los casos de aneuploidia, es decir, el número anormal de cromosomas que ocurren durante el desarrollo humano, comienzan obligadamente en el cigoto. En un estudio reciente de embriones en etapa temprana formados por fecundación in vitro, se observó que la mayor parte de estos embriones contenían algunas células, denominadas blastómeros, con un cariotipo aneuploide. Se identificaron células aneuploides junto con células normales en el mismo embrión, lo cual sugiere que 1. La falta de disyunción cromosómica sucede con frecuencia durante las divisiones mitóticas de las células embrionarias tempranas, y 2. Que dichas células anormales se destruyen de algún modo durante los comienzos del desarrollo, debido a lo que los pequeños nacen con resultado de fecundación in vitro, no presentan un nivel inusualmente alto de anomalías cromosómicas. Aunque el cromosoma 21 es el más pequeño de los cromosomas humanos, con menos de 400 genes, la presencia de una copia adicional de este material genético ocasiona el síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down experimentan grados variables de deterioro mental, alteraciones en ciertas características corporales, problemas circulatorios, mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas y un riesgo mucho más alto de padecer leucemia y enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Se cree que todos estos problemas médicos se derivan de un nivel anormal de expresión de genes localizados en el cromosoma 21. La presencia de un número anormal de cromosomas sexuales es mucho menos dañina para el desarrollo humano. Un cigoto que solo tiene un cromosoma X y no tiene un segundo cromosoma sexual, conocido como XO, es decir, que no tiene XX, se desarrolla en una mujer con síndrome de Turner, en el que el desarrollo genital se detiene en el estado juvenil, los ovarios no se desarrollan y la estructura corporal presenta anomalías leves. Como un cromosoma Y determina el desarrollo masculino, las personas con por lo menos un cromosoma Y se desarrollan como varones. Un varón con un cromosoma X adicional, es decir, XXY, presenta síndrome de Klinefelter, que se caracteriza por retraso mental,
desarrollo deficiente de los genitales y características físicas femeninas como crecimiento mamario. Un cigoto con un cromosoma Y adicional, XYY, se convierte en un varón con características físicas normales con probabilidad de ser más alto que el promedio. La falta de disyunción primaria transmite 2 cromosomas homólogos al cigoto, mientras que la falta de disyunción secundaria transmite 2 cromátides hijas al cigoto, lo cual puede provocar mayor probabilidad de alteración por el entrecruzamiento. Los estudios indican que casi todos los errores ocurren durante la meiosis 1. Por ejemplo, en un estudio de 433 casos de trisomía 21 ocasionados por falta de disyunción maternal, 373 se debieron a errores durante la meiosis 1 y a 60 errores en la meiosis 2. De acuerdo con una hipótesis, los usos meióticos de los ovocitos más viejos tienen una menor capacidad para mantener juntos a los bivalentes construidos de manera débil que aquellos de ovocitos más jóvenes, lo que aumenta la probabilidad de que los cromosomas homólogos se separen de manera defectuosa en la anafase 1. Otra posibilidad es que la cohesión de cromátidas hermanas que impide que el quiasma se deslice por el extremo del cromosoma no se mantenga por completo durante un periodo prolongado, lo que permite que los homólogos se separen antes de tiempo. Vías de señalización y longevidad humana. La vida de los animales se puede prolongarse si se restringe el número de calorías en su alimentación. Esto se demostró por primera vez en el último decenio de 1930. Actualmente se han hecho 2 estudios independientes a largo plazo para deducir si viven más tiempo y llevan una vida más sana, pero es difícil llegar a una conclusión. En 2009, investigadores de Wisconsin indicó que los animales del grupo CR, es decir, restricción calórica, tenían menos contracciones sanguíneas de glucosa, insulina y triglicéridos y una menor predisposición a trastornos propios de envejecimiento como la diabetes y arteriopatías coronarias. También el 37% de animales quienes se habían suministrado a dietas sin restricciones falleció a 20 años del estudio, a comparación del Instituto Nacional de Aging. Reportó que la restricción calorífica no prolongaba la supervivencia. Se advirtió una diferencia importante entre CR y los grupos testigos de NIA. Ninguno de los animales del grupo CR falleció de cáncer. Una comparación de 5 fallecimientos de neoplasias en grupos testigos. La diferencia entre los dos se puede deber que los testigos de Wisconsin ingirieron grandes cantidades ilimitadas de alimento con alto contenido de sacarosa. Así que no puede haber una conclusión de esto, ya que no hubo más de 40 años de estudio y saber si la vida de los animales se prolongó como consecuencia de restricción calórica. En la actualidad, los humanos intentan prolongar su vida a practicar restricción calórica. Un estudio llamado Calorie en personas con sobrepeso no obesas tenían 25% menos calorías de las necesarias para conservar su peso inicial. Después de 6 meses, disminuyó su temperatura corporal, fueron menores sus concentraciones sanguíneas de insulina y colesterol LDL, perdieron peso. En animales de laboratorio, la restricción calórica hace que disminuya sus concentraciones de insulina y aumente la sensibilidad de la hormona. Así que podrían actuar por el mismo mecanismo las 2 vías para una mayor longevidad. Mediadores se han orientado al factor de crecimiento similar a la insulina, en sus siglas LGF. En una investigación se observó que las mutaciones en el gen LGF1 eran especialmente frecuentes de un grupo de centenarios. La insulina y el factor LGF1 comparten el efecto mTOR o mTOR. Cuando se supo que la rapamicina inhibidora de la mTOR sinasa prolongaba vida a los ratones, se les aplicó a los mamíferos, a las levaduras, a los gusanos y por último a las moscas. Por desgracia, se supo que era un supresor potente que se consideraba un fármaco viable antienvejecimiento. Se ha demostrado que la restricción calórica aminora la señalización por la vía de mTOR. La mTOR es un sensor nutriente y un regulador primario del metabolismo celular. Aún así, persiste el debate candente en cuanto a la forma en que la inhibición de mTOR prolonga la vida.